Y nosotros vamos a otro tema porque el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso comenzar una nueva etapa en las relaciones con Chile a través de una agenda de 7 puntos que incluye la aspiración marítima del país vecino y también la crisis migratoria. Queremos profundizar en este tema junto a Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, Edgardo? Como siempre, un gusto saludarlo. Edgardo, al parecer estás con el micrófono muteado. Te escuchamos ahí en... No te escuchamos todavía. Tenemos harto que... Sí. Ahí sí, Edgardo, ahí lo escuchamos. Tenemos harto que conversar, decía yo. Decía que muy buenos días, Davor. Para mí también es un placer conversar y estamos a tu disposición. Bueno, lo primero, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo tenemos que aquilatar como país esta nueva ofensiva boliviana en torno al mar? Una más, desde allá hacia acá. Bueno, yo diría que la situación muestra complejidades y eso la autoridad boliviana debiera saber. El tema de la mediterraneidad es un tema que está zanjado, particularmente reforzado a la luz de lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2018. Porque recordemos que lo que en esencia demandó Bolivia a Chile, y para eso recurrió a la Corte Internacional de Justicia, es que Chile tenía la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Y es a eso lo que la Corte Internacional de Justicia dijo que no procedía, que Chile no tenía obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Y bueno, en la forma que está planteado el tema actualmente, dentro de una agenda de 7 puntos, que estaría desde la perspectiva boliviana reemplazando una agenda anterior que se había convenido, creo que es complejo porque naturalmente lo que debe primar en la agenda entre ambos países debiera ser una agenda positiva, porque hay una cantidad de temas que pueden ser abordados por ambos países con una perspectiva que no sea obstaculizada por asuntos que, como digo, ya debieran no ser parte de una condicionante para poder desarrollar el resto de los vínculos que Chile y Bolivia deben desarrollar. Además, que el presidente de Bolivia, al hacer su alocución el Día del Mar en Bolivia, mencionó el artículo 267 de su Constitución. Ese artículo 267 de su Constitución habla de un diferendo marítimo. Diferendo que, como he señalado, no existe, ¿no? Edgardo. Y a la luz del fallo eso también es claro, ¿no? Claro, usted tiene una mirada que la tiene la mayoría de las autoridades y también ex autoridades de nuestro país en torno a que el fallo de La Haya le puso punto final a la demanda marítima, que es bastante taxativo en su sentencia, que la recordamos en el año 2018. Pero, ¿por qué Bolivia hace una interpretación distinta de este fallo y dice que La Haya indicó que el camino político siempre va a estar abierto para negociar? Mire, esa es una interpretación, por cierto, que no está en la línea jurídica de lo que fue el fallo. El fallo del año 2018 es clarísimo. Después de largo fundamento llega a la conclusión que ya le expresé, de que Chile no tenía obligación y no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Bolivia hizo en su demanda una cantidad de argumentaciones jurídicas y políticas, entre ellas el hecho de que habían acuerdos, que habían emanado de lo que había sido la posición de Chile en cuanto a disposición para conversar sobre el tema, actos unilaterales, derechos expectativos, recordemos, lo que también es una cuestión que se debe tener presente ahora, porque siendo esos los argumentos esgrimidos por Bolivia, Chile tiene que ser especialmente cuidadoso en no generar elementos que ya sabemos cómo pueden ser utilizados por la parte boliviana, por el Estado boliviano, por sus gobernantes. Y desde ese punto de vista, entonces, una interpretación del fallo en los términos que lo ha hecho
el presidente de Bolivia. Y todavía más enfáticamente el expresidente Evo Morales, desde el momento en que conoció el fallo, creo que, por cierto, se aparta de lo que es la estricta interpretación de lo que la Corte Internacional de Justicia resolvió. Ahora, no solo está el fallo, está el Tratado de 1904, que es vinculante para ambos estados y que resolvió de manera definitiva el tema territorial entre ambos países. Entonces, por eso que me parece que no es conveniente colocar en los términos que ha sido puesto el tema de la mediterraneidad una vez más, porque debiéramos abocarnos, y eso es algo que sería favorable para ambos países, a la construcción de una agenda positiva. En los 7 puntos nombrados por el presidente boliviano, al presidente Arce, por cierto que hay temas de esa naturaleza, como el tema del litio. Y sería, claro, interesante que un tema de esa naturaleza pudiera ser abordado en conjunto por Argentina, Perú y Chile. Eso no cabe duda que es la línea que debiera imperar y no esta otra que genera condicionantes muy imposibles de abordar. Edgardo, y desde ese punto de vista, ¿qué estrategia debe aplicar Chile, nuestra Cancillería, ahora al mando del canciller Van Claveren, para poder hablar de lo que Chile quiere hablar, que es el tema migratorio, el problema que tenemos en la frontera con Bolivia, que no quiere hacer una reconducción de los migrantes que intentan entrar a nuestro país, en circunstancias que para Bolivia el tema uno es el mar y después el litio, la migración y todo lo que quieran conversar entre los países? ¿Qué estrategia debemos tener nosotros para no hablar del mar y sí hablar de la migración? Por eso le señalo de que colocado el tema marítimo en los términos que lo ha hecho el presidente Arce, y que creo que también obedece a condicionantes políticas internas, porque él tiene detrás o al lado, o de alguna manera, la figura del presidente Morales, que fue la que llevó este tema a La Haya y tensionó el cuadro de relaciones que podría generarse con Chile. Bueno, Chile debe insistir, para responder a su pregunta, en agendas positivas, que son favorables y que debieran ser tema de ambos países. El tema migratorio, claro, es de interés de Chile, pero también debería ser de interés de Bolivia, porque una migración regular, ordenada, es conveniente para todos los países involucrados. Los países emisores de migración, los países de paso, los países receptores, todos debieran estar comprometidos en buscar una forma de enfrentar el tema, porque la migración, como le digo, ordenada, regular, jurídicamente establecida, creo que es muy importante para todos, porque el impacto que tiene la migración en Bolivia también es fuerte. Y la emigración también de propios bolivianos a Chile también es un tema que debiera ser tratado y regulado entre ambos países. Un tema, claro, complejo es el de la reconducción, es decir, el hecho de que personas que han llegado a Chile, pasando por la frontera entre Bolivia y Chile, debieran ser recepcionados nuevamente por Bolivia y de allí reconducidos hacia el país de origen. Para eso se necesita acuerdo, se necesita compromiso, que hay que construir y, por cierto, que eso, insisto, no solo debiera ser interés de Chile, que en este caso país receptor, sino que de los otros países también. Edgardo. Entonces, ¿sí? Sí, y en esta nueva etapa, en esta nueva sintonía, aprovechando también el vuelo político de la sintonía que hay entre el presidente Arce y el presidente Gabriel Boric, para avanzar, para que esto no sea más de lo mismo, que cuántas décadas llevamos hablando de la relación entre Chile y Bolivia, ¿es necesario como primer paso recomponer la relación diplomática a nivel de embajadas en ambos países, hacer ese gesto en Bolivia, en Chile, para que se encasillen de mejor forma todos los temas? La verdad es que eso no lo pondría yo como una condición, sino que ojalá pudiera ser un resultado de lo que se vaya construyendo. Por lo demás, ese no es un tema que tenga como elemento de origen a nuestro país. Quien rompió relaciones con Chile fue Bolivia, no fuimos nosotros. Y por lo tanto, creo que en ese plano, lo único que Chile puede mostrarse es su disposición. Recordemos que en un diálogo multilateral, cuando el presidente Mesa, de entonces, de Bolivia, planteó el tema de la mediterraneidad nuevamente, de alguna manera insinuó lo de las relaciones
diplomática, el presidente Lagos, que era nuestro presidente en ese momento, le dijo, mire señor, la disposición de Chile aquí y ahora, porque siempre ha sido esa la disposición de Chile, pero no la colocaría yo como condicionante del desarrollo de otras materias, porque por lo demás ha existido una experiencia de que Chile y Bolivia, aun cuando no tienen relaciones diplomáticas formales, sí consulares, existen posibilidades de diálogo, incluso se han celebrado tratados. El Tratado de Complementación Económica entre ambos países se celebró sin que mediara la existencia de vínculos diplomáticos formales. Ahora, ese tratado es bastante beneficioso para Bolivia, digámoslo. Entonces, hay que observar aquello también, claro, a la luz del Tratado de 1904 y incumplimiento del Tratado de 1904, hay materias que observar, el libre tránsito, claro, que es un tema importante, significativo también para Chile. Mire, Bolivia habla de enclaustramiento y en verdad, si hay algo que puede ser mirado como elemento positivo, es que Bolivia no está enclaustrado porque tiene posibilidad de salir al Pacífico a través de puertos chilenos. Y esa parte del Tratado de 1904 Bolivia la ha utilizado y la ha utilizado de manera bastante fecunda. Digamos que alrededor del 80% del movimiento portuario de Arica, que es uno de los puertos que en virtud del Tratado de 1904 Bolivia ha señalado para su acceso al Pacífico, reitero, alrededor del 80% del movimiento portuario de Arica es de mercadería boliviana. Entonces, ese aspecto también hay que tenerlo presente, y lo digo con claridad porque está entre uno de los 7 puntos que ha planteado ayer el presidente de Bolivia. Edgardo, quería preguntarle también sobre la cumbre iberoamericana que ya está en marcha. Estábamos representados nosotros por el presidente Gabriel Boric. Hay reuniones importantes del canciller Van Claveren con sus pares de Bolivia y también de Venezuela, con los cancilleres de esos países para hablar de la migración. Mi pregunta, y es apelando a su experiencia, es si sirven de algo estas reuniones bilaterales a nivel de cancilleres. ¿Se logra algo? ¿Se puede destrabar este problema? Sí, sirve, y bastante. El tema de las agendas multilaterales son muy significativas y por eso que Chile adhiere con claridad al multilateralismo. Y uno de los aspectos positivos que tienen estos encuentros es que precisamente se pueden desarrollar conversaciones, diálogos bilaterales, cuando hay entrampamiento en lo que es la posibilidad de fijar agendas para lo bilateral propiamente tal. Naciones Unidas sirve para eso, encuentros como la Cumbre Iberoamericana también, en el marco de la Organización de Estados Americanos y otros foros que forman parte del multilateralismo. Sí, yo derechamente le digo, sirven estos diálogos. A mí me tocó, cuando era subsecretario, efectuar diálogos bilaterales, también, por cierto, el canciller Muñoz y todos los cancilleres y jefes de delegaciones, subsecretarios, han podido utilizar este mecanismo. Y espero que hayan resultados en torno a esto, que no van a ser resultados inmediatos. No nos hagamos una perspectiva de ilusión en eso, van a ser resultados que tienen que tener gradualidad, pero, por cierto, siempre tiene que haber un punto que provoque el avance en estas materias, y el tema migratorio, reitero, no es solo un tema que tenga que ser mirado con perspectiva solo de interés de nuestro país, sino que de un interés más colectivo, más amplio, y dentro de un marco de cooperación entre los países que están involucrados. Y América Latina, no solo Chile, Venezuela, Bolivia, también otros países, Perú, por cierto, en Colombia, tienen este tema migratorio como tema de agenda importante, el caso de Brasil, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cómo podemos ponderar o evaluar la presencia del presidente Gabriel Boric en esta cumbre iberoamericana? Estaba leyendo un artículo ahí del diario El País de España, donde decía que parte del liderazgo de Gabriel Boric en América Latina también se juega en esta cumbre, si es que logra que el tema principal gire a la migración, que es un tema que Chile va a intentar colocar con fuerza ante este organismo multilateral. Yo entiendo que este es un tema que está en la agenda de esta cumbre. Por lo demás, no es la primera vez que este tema es abordado por la cumbre iberoamericana. En la cumbre efectuada en Uruguay, si mal no recuerdo, el año 2006, el tema central
abordado en la cumbre iberoamericana fue el tema migratorio. De tal manera de que volver sobre estos aspectos que han estado en el interés de los países de Iberoamérica parece significativo. Y insisto, no es solo, y no debiera ser solo un interés de nuestro país, sino que es un tema que involucra a muchos de los estados de Iberoamérica y por eso es un tema que debiera ser abordado en esa perspectiva, porque estos temas no se solucionan unilateralmente. Posible. Es necesaria la cooperación internacional y la actividad multilateral, como muchos otros, el tema medioambiental, el tema pandémico, el tema de las situaciones de seguridad digital. Todos son temas que van a necesitar ser abordados de manera cooperativa. El tema de la paz ahora es un tema que está tan presente también. Entonces, entre ellos el tema migratorio, por cierto, que es importante. Ahora, es preocupante que gobernantes de países tan significativos como Brasil y México no vayan a estar presentes. Ahora van a estar representados y los jefes de delegación de esos países, por estar investidos de plenos poderes para participar en estas cumbres, por cierto que no hacen que ese país esté totalmente ausente. Lo que pasa es que no van a estar los jefes de Estado y eso, por supuesto, disminuye un poco la presencia, pero no totalmente. Bueno, Edgardo, nos quedaremos muy atentos a lo que sean el balance, las resoluciones, el documento que finalmente salga de la cumbre iberoamericana y allí vamos a volver a conversar con usted para hacer esta evaluación final. Muchas gracias por esta entrevista. Siempre a su disposición, Taur, y un placer una vez más conversar con usted y abordar temas de esta naturaleza. Gracias, Edgardo. Un gran abrazo, que esté muy bien. Igualmente.